Hola a todos, bienvenidos a Conversando con Michelle, esta nueva sección de Mimis Viajes, en la cual les quiero ir presentando nuevas perspectivas y experiencias de mis amigos que conocí allá en Irlanda respecto a la Visa Work and Study. Así que hoy tenemos como invitado a Pablo Rifo, ingeniero en finanzas, y alguien que le encanta caminar, pero de esas caminatas largas, si es que se puede, se lo camina todo. Y un cocinero innato, que ahí ya le probamos la mano como chef. ¿Cómo estás, Pablito? Muy bien, gracias Michelle por la invitación. Qué bueno, me alegro. Oye, y para que partamos la entrevista, cuéntame un poquito sobre ti. ¿Qué estabas haciendo antes de ir a Irlanda? Estaba trabajando en una empresa, ya llevaba 14 años trabajando ahí, y de un momento a otro, la pandemia, nació la idea de querer viajar. ¿Ya? Estudiar, en realidad, vivir esta experiencia de estudiar y trabajar afuera. Y en una conversación con mi jefe me dijo: ya, espera, yo te ayudo, porque estábamos recién partiendo la pandemia, y me dijo: espérate un rato que todo esto salga. No sabíamos qué iba a pasar. Sí, po. Y se dio, y viajé. Buenísimo. Oye, ¿y por qué Irlanda? ¿Qué te llamó la atención de Irlanda? ¿Teníais pensado otros países? Tenía pensado en estudiar inglés afuera. Ya. La verdad, siendo muy sincera, a mí el inglés nunca me ha gustado. Ya. Pagué muchos cursos acá en Chile, en el trabajo también tenía cursos. Entonces sentí que como la única forma de yo avanzar más era obligándome a estar en un lugar que no tuviera opción. Ya. En una de mis vacaciones viajé a Estados Unidos, a Nueva York precisamente. Dije: ya, aquí voy a practicar el inglés que se supone había avanzado en tantos años de estudio. El primer día hasta el policía de inmigración me habló en español, entonces ahí me di cuenta que Estados Unidos no era una buena opción. Ya. Coincidentemente entró a trabajar una amiga al lugar donde yo trabajaba, y ella estaba justamente juntando plata porque se iba a Irlanda, y con ella conocí el sistema de Irlanda y dije: ya, es el lugar que necesito. Si bien hay muchos latinos, pero no es como Estados Unidos, que no tenéis que hablar inglés ni saber inglés, Claro. saber hablar, y vaya a hablar español todo el rato. Entonces, y ahí ya me quedó el tema de Irlanda en mi cabeza hasta que lo pude lograr. Buenísimo, qué bacán. Y de lleno como a lo que nos convoca un poquito en esta entrevista, que es contar como más que nada la experiencia en la escuela de inglés. Para contarles un poco, Pablito estuvo en CES. CES, para que sepan. Y bueno, todos nosotros, los otros, estuvimos en UCD, así que es el único que tuvo como una experiencia distinta respecto a la escuela. Y entonces quería saber un poquito cómo fue, por qué elegiste CES, qué te llevó a elegirla, ¿había algún factor determinante? Sí, mira, la verdad es que igual me guié mucho por las opciones que me entregó la agencia. Ya. También por la experiencia de mi amiga, que había estudiado en otra escuela, pero esa escuela era precio. Ya. Entonces, más o menos equilibrando lo bueno, por ejemplo, que era UCD, y la desventaja que tenía una escuela precio. Cuando decís escuela precio, para que sepan. Escuela ¿a qué te precios refieres? cuando son más baratas, donde no hay un mix de nacionalidades, quizás menos horas. Ya. Entonces, y me quise ir a la escuela premium, que es CES, porque era como la más, no sé, prestigiosa, ¿no? Pero por lo menos es donde se da el examen. Eso es cierto. Entonces, y estaba en el centro. Si quería buscar trabajo en el centro, al final no encontré en el centro, pero Disclaimer. sí, estaba como más cercano y tenía buenas recomendaciones. Y la verdad que tampoco investigué mucho más, solo que cuál era la prestigiosa, una de las prestigiosas. Claro. Y porque además tenía, eso es lo más importante, que en CES podías entrar todos los lunes. Entonces, no así, por ejemplo, en otra escuela que tenés que entregar, puedes entrar, no sé, a fin de mes. Claro. Y en como CES, que tienen fechas determinadas. exacto. Otra escuela. Y acá tú puedes entrar ahí cualquier lunes, había cupo, entonces básicamente por eso elegí CES. Buenísimo. Cuéntame cómo fue el proceso de entrada a la escuela, cómo fue el primer día o desde antes, si es que te contactaron desde antes, cómo eligieron tu nivel, cómo fue todo ese proceso. Sí, yo estando acá en Chile me mandaron un link para hacer una evaluación. ¿Ya? Entonces yo, antes de viajar, yo ya sabía qué clase iba, cuándo empezaba, el lugar donde estaba, porque CES, a diferencia de UCD, por ejemplo, que es un puro sector, CES tiene muchas salas Ya. repartidas por Dublín. Entonces me dieron la dirección, el profesor, el nivel que había quedado. Fue súper fluido, en realidad, fue rápido. Lo que sí
Quizás es que mi primer día de clase era en una escuela de música, estaba en vacaciones, entonces no había clase de música, pero tenían arrendada entonces una sala dentro de la escuela de música y ahí como que me confundí un poco, oye, no es mi clase, si acá dice escuela de música. Claro. Y me dijeron, no, así es ahí. Pero eso fue como lo único. Como que no tienen o quizás sí tienen sus propios edificios, pero además... Lo que pasa es que estaban en reconstrucción. Ah, ya. Después del COVID hubo una sobredemanda de estudiantes, entonces tuvieron que arrendar salas en otros lados porque como que el edificio principal lo estaban como remodelando. Buenísimo. O sea, quizás como en un periodo como normal, como no de remodelación, todo el mundo estaría como en los edificios propios de ese. Sí, yo creo que sí. Esa era la idea por lo que supe en su momento. Porque igual la demanda es alta. Hubo una subida de demanda tanto de estudiar inglés como el alojamiento. O sea, el alojamiento en Irlanda estaba un poquito saturado. Exacto. Y cuéntame, ¿cómo describirías la calidad de la enseñanza en CES? Porque una cosa es como la expectativa que tuviste, que te dijeron que quizá era de prestigio y todo, pero cuando ya estabas allá, ¿cómo se vivía esta calidad de enseñanza? La verdad que la encontré, sobrepasó mi expectativa. ¿Ya? Quizás lo que te comentaba, la infraestructura, las salas, a lo mejor no eran lo más óptimo, no eran lugares incómodos ni nada, pero como que uno tiene un objetivo, o sea, una idea de que tú vas a estudiar, vas a ir a un edificio, están todos tus compañeros, todo. Claro. Eso era como lo distinto, pero las clases en general, el sistema que tenían me gustó bastante. Por ejemplo, tenía 2 profesores en cada día, uno en la mañana, o sea, de 9 a 11, que era como el profesor formal, como el titular, donde repasaba toda la estructura, todo como la gramática. Sí, también hacían actividades entre los compañeros, que es como muy común. Y en el segundo bloque, que era de 11 y cuarto a 1, ya era una profesora que apoyaba, profesora o profesor, da igual, que apoyaba con actividades ya como más dinámicas, más prácticas. Entonces muchos ejercicios, muchos juegos de roles, debates, mucho debate, hacer presentaciones también, compartir incluso hasta las comidas típicas de cada país. Entonces era muy dinámico, todos los días tareas, homework, a diferencia de UCD que teníamos examen pero cada 2 semanas. ¿Cada 2 semanas? Cada 2 semanas. ¿Y era los viernes también? Los viernes también. Entonces, que era muy importante, la verdad que no es tanto la nota, sino que es como ahí donde los profesores te van evaluando cómo tú vas avanzando. Claro. En CES, por lo menos, son los profesores que evalúan si tú pasas al siguiente nivel o no. Perfecto. Entonces, es lo que ellos ven en la participación en las clases y cómo tú vas avanzando en los exámenes, cómo van los resultados que tengas. No importa si te sacáis un mejor puntaje o no, sino que es como ellos ahí se pueden dar cuenta cómo tú avanzas. Buenísimo. Porque tú puedes ir a clase, pero si no estudias, si no le pones empeño, no repasas, no haces las tareas, o vaya a ir a clase y no vaya a avanzar nada. Claro, eso es lo importante también respecto como a las pruebas que te hacen, que finalmente no son pruebas como para decir aprobaste o no aprobaste, sino que es simplemente para saber si vas avanzando, si es que quizás el profe tiene que repasar cierta materia un poco más. Como que es más que nada en ese sentido, es un sentido más formativo que un sentido más como de calificarte. Exacto, porque además como al igual que en UCD, tú entras a un curso que pueden llevar 3 semanas, un mes, entonces tú avanzas y van, así como tú te mantienes, otros van saliendo. Claro. Entonces puedes que pases todo, por ejemplo, toda la unidad, pero puedes llegar a la mitad y después sigues por la primera parte. Exacto. A menos que el profesor decida que tú ya estás listo para avanzar al otro nivel. O sea, al final uno va avanzando a su propio ritmo. Exacto. ¿Y hubo alguna actividad o alguna forma de enseñar de algún profe que te haya gustado, como que se te quedó grabado? Sí, bueno, es que de todos los profes que tuve en CES me gustaron todos, a excepción de una, pero era porque era nueva, no era irlandesa, entonces como que estaba con ese choque de, creo yo que era muy estructurada. Para nivel de gramática bien, porque te hacía repasar muy bien, pero era como muy cuadrada para el tema de dinámica, entonces como que te decían ya tienes 2 minutos para hablar y a los 2 minutos te cortaba y tú te quedabas ahí como... Pero en general me faltaba soltarse un poquito. Exacto. Sí, después justo me cambié de nivel, entonces no tuve mucho tiempo tampoco con ella. Y después otro de los otros profes que tuve también era muy dinámico, muy divertido. Lo que siempre me llamaba la atención que todos los días te preguntaban cómo estabas, que lo que había hecho la semana pasada, el día anterior, a todos por igual.
entonces una forma también de que uno se comunique. Y si tú le contabas ahí algo, al otro día te preguntaba cómo te había ido, no sé, pues si mañana voy a una entrevista, al otro día te preguntaba cómo te fue la entrevista, qué te dijeron, qué pasó. Entonces, qué rico, me encantan los profes que son como súper sí, atentos. muy atentos. Y cuéntame, ¿cuántos niveles alcanzaste a subir en esos 8 meses? Bueno, 6 meses, ¿verdad? 6 meses de clase. A diferencia de UCI, CES tiene B1 y B2 nomás. Entonces no tiene B1 Plus, sino que estabas tú en B1 y en B2. Yo entré en B1 y terminé en B2 y como 3 semanas antes de terminar me iban a pasar a C1, pero la verdad que no quise porque primero era justo en diciembre el año pasado cuando podíamos trabajar 40 horas. ¿Ya? Entonces tenía más horas posibles para trabajar y ahí ya ya tantos meses dije yo tengo que aprovechar de trabajar más. Claro. Entonces de dije juntar no. la platita porque uno va... Exacto, dije no quiero más estrés, además que igual 6 meses estudiando, igual todos los días, entonces te baja un poco las ganas de estudiar más de la cuenta. Entonces ahí dije no, prefiero seguir, dedicarme más a trabajar. ¿Ya? Igual terminé mis clases súper bien, pero no quise cambiarme en la última semana porque no encontraba innecesario. O sea, por 2 semanas no era mucho lo que yo iba a avanzar y por eso me quise mantener. Además que igual coincidió que había pedido una semana de vacaciones para venir a Chile, entonces como que me iba a perder, no mucho. Iba a ser un cambio Exacto. innecesario. Eso es importante también, como que finalmente, aunque ellos te digan, ya, estás listo como para pasar al siguiente nivel, finalmente es uno el que decide si es que quiere pasar o no quiere pasar, porque uno puede decir, oye, en verdad no me siento preparado para pasar, como que me quiero quedar un rato más aquí. Exacto. O mis planes son otros, por ende no quiero pasar, o cualquier otra situación que uno tenga. Incluso tú puedes tomar la opción de pasar, o sea, de cambiarte, pero si después tú no te sientes bien y ves que los demás avanzan más, tú puedes retroceder. Sí. No es que te digan ni sea una obligación, sino que eso es lo bueno. Tú avanzas en la medida que ellos te digan, pero también como tú te sientas. Exacto. Entonces, obviamente, si un profesor o un par de profesores te dicen, sí, ya tú estás preparado, obviamente es porque lo estás. Claro. Entonces, pero también yo vi casos donde personas que entraron, no sé en UCI, pero en CES había muchos, por ejemplo, europeos que iban por 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Muchos profesores que van por este programa, ya se me olvidó, un programa, que los mandan a estudiar inglés, entonces van por 3 semanas. Entonces vi un par de veces que llegaron personas y dicen, pero es que en realidad no me siento cómodo en este nivel y pedían cambio. Claro, porque ahí tení, no sé, 2 semanas nomás y quería aprovechar obviamente al máximo. Porque si vais ahí o estáis muy avanzado, claro, o veis que que todo lo demás tiene un nivel de inglés ya más como de aquí y tú estáis por acá, en realidad no estáis avanzando nada. Entonces la idea es que también las clases te ayuden como a darte esa confianza. Cuéntame cómo era la interacción con tus otros compañeros de clase, también como qué nacionalidades tenían. Y también una pregunta que siempre hago es como que si te encontrabas con alguien que hablaba español, ¿hablabas español o tratabas igual de hablarle en inglés? A ver, donde yo estaba, de los 6 meses que estuve, creo que a lo más tenía un compañero o un par de compañeros latinos. Ya. Y todo lo demás eran muchos turcos, brasileños, japoneses, creo que coreanos y italianos, por ejemplo. Entonces al final igual en el tiempo muerto, porque ahí no te permitían hablar en tu propio idioma. Claro. En general, yo creo que en todas las escuelas son igual. En la clase propiamente tal. Exacto. Y incluso nos decían cuando tengan en el tiempo libre de recreo, hablen, porque tú estás con más gente, entonces sí o sí cuando estás ahí como compartiendo, había un tema en común, tenía que ser en inglés, porque obviamente todo lo demás eran de distintos países. Si te pones a hablar claramente por la confianza, de repente porque estáis cansados, tienes más comunicación con alguien que hable tu mismo idioma, pero entraba la profesora o el profesor, te decían no, en inglés. Después la profesora decía, el que pilla hablando en su idioma tiene que cantar una canción en inglés. Claro, en inglés. Sí. Entonces, ¿te tocó cantar canción? No, prefería no hablar. Muy bien. Prefería quedarme callado. No, pero eso es lo bueno, que tú por obligación tienes que hablar. Ya. Entonces la interacción, quizás por un tema de trabajo, después yo como trabajaba generalmente en las semanas y en las tardes, yo me iba de la clase, salías, cuando tú estás trabajando te permiten salir 15 minutos antes para poder cumplir con el horario de tu trabajo. Qué bueno, qué flexible. Entonces está dentro como de la flexibilidad de que... Buenísimo.
Entonces yo siempre salía, cuando me tocaba trabajar en la semana, tenía que salir antes que el resto, porque yo trabajaba en un centro comercial que estaba como a 1 hora o 45 minutos del centro. Ya, que ahí estaba el disclaimer del principio, que juraba que iba a encontrar pegas al lado de del centro. Me recorrí todo Dublín caminando, pero no encontré trabajo en Dublín, en el centro en realidad. Pero bueno, esa era la idea, trabajar. Buenísimo. ¿Sientes finalmente que la experiencia en esta escuela cumplió tus expectativas? Sí, la superó. ¿Sí? Sí, porque el sistema que usan me gustó mucho. Yo en general no hablo mucho, entonces soy de pocas palabras y ahí en realidad sí o sí te obligaban a interactuar. No, o sea, no es que me obliguen, pero se daba como se daba la instancia de poder comunicarte, incluso hacer debate, y si no estáis de acuerdo, me di cuenta que cuando estoy enojado hablo más inglés que cuando no estoy enojado. Entonces debatía y entonces eso me gustó mucho en realidad. Que las actividades que construyen para que tú vayas avanzando es para que todos se interactúen. Entonces, y ahí obviamente te acostumbras a los acentos. Eso. Porque en realidad son, claro, como nosotros también tenemos problemas de pronunciar ciertas palabras, tenés que acostumbrarte a cómo pronuncian los turcos, cómo habla inglés un italiano, que entonces ahí tu oído se va mejorando bastante. Como que al final cada país o cada idioma tiene ciertas fonéticas que no están en el inglés o que sí están en el inglés, entonces ahí uno tiene que estar acostumbrándose a esto lo pronuncian así, a esta palabra es la que están diciendo, y al final después el oído va aprendiendo e integrando todos los acentos y ya después podía hablar con cualquier persona de cualquier lado y le vaya a entender el inglés, así. Sí. Sí. ¿Y qué factor crees que influyó más como en tu aprendizaje? ¿La escuela, el trabajo o la vida social o lo que tú quieras? Como que, ¿qué fue lo que influyó más en este aprendizaje? O sea, como base la escuela, sin duda. Yeah. Porque en realidad como también todas estas actividades, como te decía en la segunda hora, que era como más dinámica, también te hacían como las expresiones más comunes, cómo era lo más correcto decir cuando vas a comprar algo, que uno, no sé, eres como más chileno para pedir, y ahí dices, no, que en realidad suena más, no, aquí no suena tan bien, es muy rudo, entonces tienes que decirle de tal forma, entonces se te van quedando como esos ejemplos. Eso es muy cierto. Quiero dar cuenta cómo es que nosotros hablamos y cómo es que había que pedirlo allá. Sí, pues por ejemplo, uno dice, I want something. Sí. Y es muy rudo para ellos, pues. Entonces, can I have, cosas así. Entonces, claro, cuando tú aquí creo que nunca me lo enseñaron cuando todas las clases que yo estuve aquí en Chile, pero ya como que te van diciendo ya como la realidad. Claro. Bueno, lo otro del trabajo que me sirvió mucho para soltar el oído en realidad, porque la realidad está en la calle, entonces, sí. Y las distintas pronunciaciones de la gente. A mí me tocó trabajar en un centro comercial atendiendo clientes, bueno, ahí era multitask, entonces tenía que atender clientes como lavar platos o limpiar mesas, entonces era bien dinámico, pero claro, cuando tú entras a trabajar y entre el ruido ambiental y las distintas pronunciaciones de cada gente, sí. Entonces ahí tu oído se va soltando. Me acuerdo el primer día y me acuerdo el último día y claramente te das cuenta que avanzaste, que uno avanza bastante. Sí, es genial. Y ahora cerrando como un poquito el tema, ¿qué es lo que se viene en tu futuro? ¿Tienes algo planeado? ¿Piensas quedarte en Chile o volver de nuevo a viajar, a hacer quizás alguna otra visa? ¿Qué estáis pensando? No, por el momento, o sea, por mí estaría viajando ayer mismo, pero por el momento es trabajar acá en Chile. ¿Ya? Estabilizarme un poco, porque al final todo este cuento de viajar, salir, trabajar menos horas, por mi edad en realidad ya tú tienes otro nivel de responsabilidad, entonces claramente trabajar 20 horas ya no me era tan suficiente, entonces ahora tengo que como que estabilizarme un poco y después apenas pueda viajar. Viajar de nuevo. Viajar de nuevo. Hacer lo mismo, quizás, claramente por la edad yo ya no puedo postular a las visas Work and Holiday. Claro. Entonces me queda solo la opción de otro sistema de estudio en otro lado quizás. Dublín no sé, pero donde sea. Ya. Pero en un mediano plazo obviamente.
Bueno, ¿qué mensaje le daría a los que nos están escuchando, que quizás están pensando en viajar a Irlanda o quizás a otro país, pero también esta experiencia le ayuda? Como que, ¿qué mensaje le daría? Que la verdad que si tienen las ganas, que obviamente lo hagan, investiguen, obviamente averigüen. Van a escuchar también muchas cosas negativas, pero la verdad que hay que vivirlo. Yo también recibí muchos comentarios, pero ¿por qué lo vaya a hacer? Como no es muy peligroso, y le digo, si yo siento que me va a ir bien, me va a ir bien. La verdad que me fue mejor de lo que pensaba. Entonces, y así como a todo un montón de gente que los conocí a ustedes, a todos nos fue bien. Entonces hay que atreverse, nomás tener las ganas, la seguridad y la confianza en uno. Y la distancia, si tienes miedo a la distancia ahora con la tecnología es muy relativa. Entonces yo siempre he sido muy apegado a mi familia, y los 8 meses que estuve fuera se me pasaron volando. Cuando llegué a Chile no sentí que como que habían pasado meses, fue como que me había sido ayer. Entonces siempre manteniendo la comunicación con todas las personas que yo quería acá. Allá el día a día se me hizo mucho más fácil, además que uno va conociendo gente, conoce distintas culturas. En mi caso, trabajar toda una vida en oficina y estar lavando plato, atendiendo clientes, fue una experiencia sin duda que ojalá que todas las pudieran vivir. Yo a la persona que tiene la intención de viajar, yo le digo, hazlo. Mi sobrina ahora está en Australia también estudiando y trabajando, entonces y ojalá que todos mis cercanos lo hicieran. Sí. La verdad es que es muy bonita la experiencia, y como dice Pablito, siempre van a haber cosas negativas, o sea, siempre va a pasar alguna experiencia mala, pero es parte del proceso de adaptación finalmente. O sea, que no hay nada que sea monedita de oro, que sea todo bueno y todo. Simplemente que, de hecho, tú ahora mismo como que tienes tus cosas buenas y tus cosas malas que te pasan en la vida, pero estás en tu zona de confort, que yo siempre lo digo, como que acá Chile es tu zona de confort o tu país de residencia. Pero allá, el hecho de estar como en otra zona que no es tu zona de confort, obviamente todo el mundo te va a recalcar cuáles son las cosas malas de su experiencia, pero eso está en toda la vida, como que no debiera de ser un factor determinante para lanzarte a esta aventura. Si al final en todos lados, aquí, allá y por allá, vaya a tener siempre experiencias buenas y experiencias malas, y la idea es simplemente ser resiliente y tratar de abarcarlo de la mejor forma, y si es algo que de verdad sueñas, lo malo como que chao, se olvida. Sí, igual hay que estar dispuesta a sacrificar cosas, porque obviamente vas a ir a un lugar que no es tu zona de confort, no es tu país, no es tu familia, no es tu casa, no es tu baño, no sé, un montón no es tu baño, muy importante. No es tu baño. Entonces, pero si tenés la mentalidad de que tú vas a ese lugar porque vas a aprender, vas a adquirir experiencia, conocimiento y vivir algo distinto, todo eso, créeme, que pasa a segundo plano. Sí, entonces al final lo que para ti se supone que era importante, que no lo voy a hacer, llegas allá. Yo terminé compartiendo con mucha gente en la casa y fue una experiencia genial, porque claro, si hay latinos, obviamente te ponen a conversar en español, pero si hay alguien que no habla español, estás obligado a compartir en inglés. Sí, pues. Entonces aprender de sus comidas, te vuelves más tolerante. Entonces tampoco es que tú vayas y dices no voy a sacrificar nada porque no me gusta, lo tienes que hacer igual. Sí o sí algo tienes que sacrificar, pero con la disposición y las ganas de hacerlo, se pasan los 8 meses volando. Sí, es cierto. Y hay que ser siempre positivo. Si uno va positivamente a las cosas y se enfrenta positivamente a las cosas, te van a salir. Exacto. Bueno, Pablito, llegamos al final de nuestra entrevista. De verdad que muchas gracias por haber aceptado la invitación y por habernos contado toda tu experiencia, que estoy seguro que a muchos se les va a ayudar. De verdad que es muy enriquecedor poder escucharte, cómo te lanzaste a esta aventura, así que de verdad muchas gracias. Gracias a ti por esta invitación y por permitirme compartir mi experiencia, mi agradable experiencia en Irlanda, Dublín.
En Dublín, sí, para que sepan, no lo hemos dicho, pero todos nosotros estuvimos en Dublín, ¿ya? Así que esa es nuestra experiencia en realidad. Espero que te haya encantado esta entrevista tanto como a mí. Si te gustó, por favor, dale like y suscríbete a mi canal, de verdad que no cuesta nada y me estarías ayudando un montón. Cualquier duda, cualquier tema que quieres que hablemos más adelante, por favor, déjamelo en los comentarios. Y en todos lados estoy como Mimis Viajes, tanto en Instagram, TikTok como en YouTube, así que te invito a seguirme. Y bueno, si llegaste hasta aquí, te mando un abrazo gigante y espero verte en otro video. ¡Nos vemos! Chao.